escuchar la palabra, pero también es una gran responsabilidad. Y ustedes lo saben, porque de una manera u otra quizás cuando nos paramos aquí, pero hay otros que vamos en las calles, que vamos en las guaguas públicas, que vamos en las casas, y de igual forma tenemos la responsabilidad de llevar la palabra a otros. O sea que es la misma responsabilidad, la que tiene que separar aquí y la que tiene que lograr en sus casas. Responsabilidad de dar testimonio. Y esta mañana el Señor me ha puesto desde hace un tiempo me inquietó, y una vez comencé a predicar sobre este tema, pero ahora el Señor me volvió como lo que me había puesto en mi corazón, y lo que me puso como nombre en esta prédica, que me acordé de mi hermana Pérez, porque mi hermana Pérez le puso el nombre a la prédica, pero el Señor me puso aspectos esenciales que han prevalecido en hombres de Dios. Y siempre que hablamos de aspectos esenciales, pensando que son aspectos positivos, pero muchas veces son también aspectos negativos, porque esos hombres y mujeres que leemos en la palabra son los mismos hombres que han tenido las mismas luchas que tenemos nosotros en el día de hoy, que tenemos muchas veces falta de gozo, que tenemos muchas veces falta de fe, que tenemos miedo, que tenemos temores, que ellos lo tienen. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que ellos dieron pasos de obediencia al Señor, entendiendo o no entendiendo bien la situación. ¿De quiénes vamos a hablar en esta mañana? Vamos a hablar de un Pablo, que aquí podemos tener un Pablo. Vamos a hablar de un Abraham, que aquí podemos tener un Abraham. Y vamos a hablar de Adán y Eva, que sabemos quiénes fueron. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es el gozo. ¿Qué es el gozo, mis hermanos? ¿Cuándo sentimos solamente felicidad? ¿O cuándo sentimos ese gozo pleno que da Cristo? Cuando estuve buscando varios diccionarios, nos dice que el gozo es regocijo y contentamiento. Es un regocijo que no sabemos cómo viene y dónde viene, pero lo coloca el Señor. Cuando no estamos en el Señor, lo que sentimos es una felicidad, va, que se va y viene. Si no tenemos problema económico, estamos felices. Si tenemos problema económico, estoy muy triste, estoy en depresión, me siento muy mal, necesito ir al cine, necesito comprar una cartera, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, para suplir esos estados emocionales que solo el Señor nos da y lo transmite en su palabra, mediante el gozo. El hombre llamado el hombre del gozo se llama Pablo. Pablo escribe que las principales cartas que nosotros vemos, Filipenses, Colosenses, Hechos, Romanos, Timoteo, o sea, las principales cartas fueron escritas por Pablo. Y muchas veces decimos, wow, qué hombre que vivió con un gran gozo, qué hombre que vivió una vida plena. Y hoy en día le puedo decir que ese hombre escribió esas cartas desde la cárcel. Muchos de ustedes conocen la vida de Pablo, otros no las conocen. Pero ¿dónde estaba Pablo situado cuando escribió? En Filipenses 3:1. Y vámonos aquí, por favor. Filipenses 3:1. Dice aquí, si lo tienen, por favor. La palabra, ¿se puede poner de pie? Vamos a leer la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, si hay alguien que tiene Biblia y tiene a su lado alguien que no tiene Biblia, comparta su Biblia con la persona que está al lado, para que pueda leer la palabra de Dios. Es importante leer. Lo que yo estoy diciendo aquí es muy importante que usted lo confronte en la palabra. Amén. Dice Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto en escribir las mismas cosas, y para nosotros es seguro. Amén. Puedes sentarte, por favor. ¿Por qué Pablo dice es seguro? ¿Por qué Pablo dice voy a repetir lo mismo y voy a seguir repitiendo lo mismo? Y ahí el Señor me hablaba, lo que la hermana Peli habló en la prédica pasada, que ella habló de un predicador, si no se me olvida la historia, no soy muy buena contando historia, por eso hasta la escribí aquí, la historia que tengo. Y ella
Pablo dice, para mí es seguro escribir las mismas cosas y tengo que volver a repetir, regocijados, gozados en el Señor, y vuelve y escribe lo mismo. Y el Señor constantemente vuelve y nos repite lo mismo, porque necesitamos oír lo mismo, necesitamos oír de que Dios está aquí, necesitamos entender de que Dios está con las manos extendidas, esperando que tú sencillamente deposites tu confianza y tu corazón en las manos del Señor. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y todos sabemos quién era Pablo. Pablo era el perseguidor más grande de los cristianos. ¿Y cómo llega este hombre siendo el perseguidor más grande de los cristianos? Los acechaba, los mataba, buscaba cartas para ir y perseguirlos. ¿Cómo pasa Pablo de estar en esta situación a la siguiente situación, de ser el apóstol Pablo, un hombre de fe, un hombre transformador, un hombre que llevó el evangelio y un hombre que dio su vida al evangelio? No solamente Pablo fue tocado cuando iba camino a Damasco, que el Señor le llamó y que el Señor le dejó sin vista por 3 días para que su vida fuera transformada, sino que Pablo abrió su corazón y tomó la palabra de Dios y tomó quien era Jesús en ese momento y fue llenado todo su espíritu. Y Pablo no se quedó en el intelecto, porque muchas veces lo que recibimos y lo que yo te estoy hablando aquí puede quedar en el intelecto. Quizás tú miras a la persona que está aquí y dices, bueno, ya no me agrada mucho, pero déjame ver lo que está diciendo. Y puede pararse alguien aquí que no te agrade mucho, pero es la palabra del Señor lo que tú tienes que mirar, no es la persona o el instrumento que Dios está usando. Y Pablo se dejó usar por el Señor. Recibió ese toque y el Espíritu Santo penetró hasta lo más profundo. Y Pablo de convertirse de un líder que mataba a los cristianos, se convirtió de un líder proclamador del Evangelio. ¿Qué te da a entender esto? Que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Que quizá la persona que se ha burlado constantemente de ti y que está allá afuera y que tú le predicaste antes de venir aquí se burló. Mira, con 15 años, 16 años, y mira, que predicando el evangelio, ¿tú te estás volviendo loco? Los jóvenes ayer que estuvieron repartiendo invitaciones, ¿cuántos se burlaron de ellos? Unos cuantos. ¿Y cuántos dijeron? No, pero vengo a pedir la comida de la cosa. Esa misma persona, dentro de poco, tú la verás pasando por esa puerta. Amén. Esa misma persona que quizá en el trabajo te humilla, quizá en el trabajo te hace sentir mal, porque tú eres cristiano y tienes tu posición y tu postura de verdad en Cristo. Esa persona que se burla es la que tú vas a ver pronto a los pies de Cristo. Entonces, ese Pablo, hay muchos Pablos hoy en día que nosotros vemos en las calles, se dejó tocar por el Señor y el Señor tuvo que cambiar y darle un giro tremendo a su vida. ¿Hay situaciones que el Señor repite? Sí. Duró sin vista 3 días. ¿Qué pasó por la mente de Pablo en esos 3 días? Que tuvo hasta escamas en sus ojos. ¿Qué pasó allí? A veces el Señor tiene que sentarnos 3 días o más. A veces necesitamos más tiempo, porque a veces necesitamos meternos más con el Señor y no quedarnos en la superficie y venir, escuchar, oír e irnos. Necesitamos un día a día con el Señor, una comunión plena con el Señor, y Dios a veces tiene que darnos ese toque de golpe para penetrar en nuestro espíritu. Amén. Entonces vamos a llegar le voy a leer algo de este libro que para mí siempre ha sido bueno y lo he leído muchas veces. Se llama Pablo el líder. ¿Quién realmente era Pablo? ¿Cómo Pablo fue transformado el liderazgo de Pablo? Miren lo que Oswald Santos escribe. Dice: Pablo, con su dolor por Cristo, por la palabra, todo un hombre pecador, lleno de aflicciones, el gozo siempre está vivo. Y ahora abandonado en un momento por los discípulos, su convicción por Cristo era grandiosa. Como todo líder fuerte, Pablo cultivaba fuertes convicciones sólidas, de hacer y duraderas. Tenía firmes creencias en cuanto a Dios y al hombre, a la vida y a la muerte y a lo venidero. Entonces vamos a irnos a
Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Amén. Vamos a leer del 4 hasta el 7 y vamos a ver que lo saca cada uno de ellos. Dice el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Si usted no ha disfrutado últimamente el gozo, y si a mí en algún momento he perdido ese gozo, quiere decir que yo tengo que ir a la fuente y nutrirme de la palabra. Cuando mis hermanos, mis amigos, cuando el gozo por la vida se nos va y no vemos la perspectiva, no tenemos la visión de a dónde es que Dios quiere llevar, tenemos que volver a la fuente. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Tenemos que ir a la fuente, que es la palabra. Y en muchas ocasiones podemos sentirnos quizás como perdidos, quizás sin gozo. Estamos haciendo las cosas, estamos yendo al trabajo, estamos predicando. Quizás podemos estar aquí predicando, podemos estar al frente de algún ministerio, pero no tener el gozo, porque el afán nos roba el gozo. Ustedes saben una parte de la palabra que dice que el afán ahoga la palabra. Entonces a veces estamos tan afanados en que las cosas salgan bien, o en que la cosa quede bien, o que sea nuestra manera. Yo me imagino a Pablo en este tiempo, todo un líder. Miren, la historia de Pablo es tremenda. Todo un líder, un hombre de letra, como decían en ese tiempo, un hombre con una posición económica alta. Se dice que andaba con los escribas, que andaba con los fariseos de la época, que fue instruido, que era con una formación recta. ¿Cómo ese hombre tuvo que ir, humillarse y estar en la presencia del Señor y escribir todas esas cartas? Donde dice, no tengo nada, pero tengo gozo. Lo he tenido todo, pero tengo gozo. Pero el gozo está en mí. Ese era Pablo. Y eso es lo que en determinado momento nosotros tenemos que pensar, que nuestra vida depende del Señor. Que no podemos estar mirando como yo me senté allí a través de esa ventana todo el tiempo, sino que tenemos que ejecutar cuando Dios nos envíe a ejecutar. Pablo, un hombre de oración, pero Pablo, un hombre de acción. Hay momentos de orar, que tenemos que orar, pero hay momentos que tenemos que accionar, porque la pereza no es del Señor. Y muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, nos escudamos en que somos cristianos y decimos, es que Dios hará. No, es que Dios hará, yo estoy esperando a mí, es que Dios va a hacer. Pero mira, mi hermano, lleve ese currículum allá. No, es que Dios hará. No, pero mira, él está vendiendo un carrito donde hace con todo y yo creo que usted es bueno para eso. No, es que Dios hará. Y nos quedamos en el Dios hará. Pablo nos enseña que tenemos que orar, pero tenemos que accionar guiados por el Señor, escudriñando la palabra, sí, en afán, porque Dios tiene tiempo para cada cosa. Ayer en el ayuno, la palabra que nos daba la hermana Ana es que Dios dispone los tiempos. Dios es el dueño de los tiempos. Dios es el dueño de los espíritus. Amén. Vamos a seguir leyendo, mi hermanos. Dice el 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, ¿y cómo este hombre desde la cárcel pudo lograr escribir eso y pudo recibir esta dirección de Dios de decir, por nada estéis afanosos? Se dice que Pablo estaba con unos grilletes amarrados en una ventana y así amarrado lo ponían, lo quitaban, pero siempre estuvo con grilletes en sus manos. Y aún estando con grilletes en sus manos, él sabía que él estaba pasando por esa situación, pero que era una situación temporal. Y él estaba confiado en el Señor, que todo lo que Dios hacía con su vida y que morir por Cristo, escribió,
salir adelante, porque Dios me suple. Así lo escribió Pablo, mis hermanos. Y ese es el tipo de pensamiento que yo le digo al Señor, que yo quiero tener siempre. Y esa pasión por ver a los demás en los caminos del Señor, esa pasión, que el Señor nos inyecte la pasión que tenía Pablo, ese liderazgo que tomó directo del Señor. Eso recibió él desde la cárcel. Y escribiendo esto, ¿saben lo que hacía Nerón en su tiempo? Él cogía a los cristianos, los quemaba en una hoguera. Y con eso era que eran iluminadas las fiestas. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan? Cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío. Y así Pablo escribe, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre. Y así él escribe, por nada estéis afanosos. Y leyendo este libro dice algo muy importante. Nos dice, si quieres preocuparte menos, ora más. Eso yo lo puse en el celular ayer. Si quieres preocuparte menos, ora más. Si sientes que tienes muchas cargas y que tienes mucha preocupación, ora más. Saca más tiempo para estar delante de la presencia del Señor. Y verás cómo Dios obra. Y verás cómo Dios te trae paz. Y ayer alguien me decía, no es que mis problemas están todos resueltos, pero tengo la convicción y la paz de que Dios lo hará. Y hoy en la mañana me dijo, ¿sabes qué? Ya comencé a recibir respuestas. ¿Sabes qué? Porque dispuse mi corazón. Cuando tú dispones tu corazón, el Señor en su presencia ve quién eres tú delante del Señor y te brinda todo. La mesa está puesta. Así como ustedes ven estas flores tan bonitas que nos trajeron y aquellas flores allá también. Usted ve que la mesa está servida, la mesa está puesta. Así tiene el Señor la mesa servida para nosotros. Amén. Dios solamente está esperando nuestro corazón. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos cómo lo va a hacer. Siempre la oración nuestra es, Padre, ten misericordia. Hazlo con nosotros en amor. Que ese amor, ese toque especial, que esa gracia te llamara con nosotros. Y hay otro punto importante. Imagínense lo que es el afán. Todos los días estamos inmersos en tanto afán que se nos olvida quién es nuestro Creador. ¿Quién nos hizo a nosotros? Fue Dios que nos hizo. Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar más allá. Algo que tu corazón no resista. Y cuando vamos a la presencia del Señor y nos humillamos delante del Señor, sentimos como la paz de Dios nos separa. No importa cuál sea nuestra situación. Amén. Yo creo que en este tiempo, en este momento, y que estas palabras te sirvan de reflexión, no porque esos hombres no eran perfectos, esos hombres fallaron una y otra vez, y pecaron una y otra vez. Y Pablo tuvo una discusión una vez con un sumo sacerdote, y discutía por aquí, y discutía por allá, y cada uno de ellos tú lo ves. Si hablamos de David sería, pero su corazón estaba presto y estaba listo delante del Señor. Entonces Dios nos está demandando esta mañana que no importa cuál sea tu situación, no puedes permitir que el afán te robe el gozo, porque en el afán dañamos. ¿Sabes que en el afán dañamos? Que cuando no hay gozo podemos dañar a nuestro alrededor con palabras, con acciones, y a veces decimos cosas, y a veces el enemigo utiliza nuestra lengua para dañar, porque queremos que todo salga a la perfección. Esa silla no puede estar así, esa silla está doblada, tú tienes que voltear, y esa silla está para allá, y hay que mirarlo todo. Y me pongo a organizar todo esto, y el Señor me está diciendo, ponte las cosas mías, ponte lo mío y deja el afán. Si te levantas por la mañana, saca tiempo y dispón tu mente y tu corazón de buscar al Señor. Ese es el mensaje claro en esta mañana. El hombre del gozo, Pablo, si vemos el contexto afuera, ¿realmente no estaba gozo? ¿O estaba gozo? Lo tenía gozo porque tenía el Señor. El Señor era su fortaleza, su fuerza, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Si nos vamos a Juan 14:27, vamos a unirlo con lo que estamos hablando. Nos vamos a Juan 14:27. Dice, la paz
dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan. ¿Perdón? Sí, Juan 14:27. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos que mantener esa paz de Dios. Y el mismo Jesús aquí es que da esas palabras. Cuando estamos conectados al Señor, viene el gozo, pero entra aquí. Otro factor que es decisivo, la paz. No podemos andar en el mundo sin paz. Y no podemos permitir que los afanes nos roben la paz. Amén. Tenemos dos puntos, el gozo y la paz. Vamos a pasar al siguiente punto. La fe. ¿Quién sabe quién es el hombre declarado como el hombre de la fe? Abraham. Padre de la fe, padre de muchas mujeres. ¿Qué es la fe? Amén. En Hebreos 11:1. Vamos a buscar en Hebreos 11:1. Vamos a ir ahí. ¿Lo tienen ya? Hebreos 11:1. Gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces decimos, tengo la fe, tendré yo la suficiente fe. ¿Sabes qué? Muchas veces no podemos tener la suficiente fe. Pero si somos obedientes, ¿sabes qué incluye la obediencia? La fe. Abraham no es el hombre de más fe que había, pero el hombre de mayor obediencia. La obediencia en Abraham siempre estuvo allí. Cuando Dios le dijo, tú tienes que salir de tu tierra, salir de uno de los caldeos, dejar tu tierra, dejar tu parentela, dejar todo lo que tú tienes e irte de ahí a emprender, porque tú serás padre de mucha gente. Padre de mucha gente. A mis 75 años, padre de mucha gente. Sin embargo, se cumplió 13 años después. A los 13 años después es que comienza a procrear. Pero no hubo obediencia en el proceso. Porque les voy a contar ahora qué pasó. ¿Se dan cuenta? Muchas veces esos hombres que nosotros llamamos hombres de obediencia, hombres de fe, son hombres que también se dejan guiar por otros. Le dice su mujer en ese proceso, no, mi hijo, ¿y cómo yo no vale la mía? Voy a tener hijo. Yo, a los 80 y tantos, ¿cómo yo voy a tener hijo? Y tú con 99 años. No, Abraham, no, le dice Sara, ¿cómo va a ser? En ese momento era Sara, no, mi hijo, mira, coge a la concubina, a una de esas mujeres que tú tienes, coge y vamos a tener un hijo. Porque mira, por ahí que viene la promesa, ya yo entendí cómo era eso. La promesa es que tú la vas a tomar a ella como tu esposa, vamos a tener el hijo y vamos a ayudar a la promesa. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería darle a su hijo y darle a Isaac. Entonces a los 99 años le da a Isaac. ¿Sabes que a veces nosotros queremos ayudar a Dios? Vamos a leer a eso ahora en la palabra. Pero muchas veces queremos darle esa ayudadita, como yo me acuerdo que vi en una prédica pasada, y queremos darle un empujón al Señor. Cuando el Señor nos promete nuestra pareja, nos aceleramos. Cuando el Señor nos promete que nos va a sacar de este estado, o nos va a sacar de este estado, tomamos un préstamo, cogemos dinero a crédito, ¿qué van a hacer? Hacemos muchísimas cosas. Pero no están en el orden del Señor, no están en el orden de Dios. Y si nos vamos aquí a Hebreos 11:6, vamos a buscarlo, Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si pasamos al 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Tremendo, ¿verdad? Dios le da su promesa. ¿Cómo se cumple la promesa? Pero hubo un momento que si ellos no se enfocan y no se concentran, saben que la promesa no va a venir. No iba a venir, porque la promesa del Señor siempre está, pero a veces nos desenfocamos. Y ellos se desenfocaron. Y Sara se aceleró. Y Sara en el momento dijo, no, es que no puede ser. Tú tienes que buscar otra porque yo soy estéril. ¿Cuántas veces el Señor no te da una promesa y le da una promesa a mí? El Señor nos ha dado la promesa, pero no estamos creyendo lo que Dios nos ha entregado. Dios te dice hoy, yo sano tus deudas. Dios te lo dice hoy, yo sano tus deudas. Pero tú no lo crees y te aceleras y comienzas a tomar préstamos por aquí y se te vuelve la cabeza loca. Y Dios te va a traer clientes, Dios te va a traer para ti provisión y Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar. Pero comenzamos a hacer pasos que no están bajo el orden y bajo el propósito de Dios. Entonces, si no vemos cumplida la promesa de Dios, decimos, es que Dios no es fiel y Dios no cumplió su promesa. No, lo que no cumplimos la promesa, lo que no recibimos y no accionamos en fe, fuimos nosotros, mis hermanos. Porque si Sara y Abraham se desvían un poquito más, no reciben esa promesa, que fue Isaac. Pero Dios en su misericordia lo hizo y se lo dio, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Hay un propósito de Dios y aún nosotros, mis hermanos, haciendo cosas que no están bajo el propósito de Dios y acelerando los procesos de Dios, Dios cumple su palabra y Dios tiene misericordia. Y de ahí viene la descendencia, mis hermanos. No importan los pasos muchas veces que nosotros demos, si vamos delante de la presencia del Señor, Dios en su misericordia lo hace. Entonces, Abraham fue llamado hombre de la fe porque recibió esa promesa, recibió esa descendencia. Mira el cielo que tú estás mirando y todas las estrellas, así será tu descendencia. Tú has recibido en tu corazón la promesa que Dios te ha dado, la has recibido en fe. ¿O piensas que no puede ser? En Lucas, capítulo 1, versículo 37 dice, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Para el hombre sí, pero nada es imposible para Dios. Aquí hay varios médicos y los médicos saben que muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando ven los casos difíciles, dicen, Dios mío, nada es imposible para ti. Y cuando viene la oración y viene la palabra, se recibe la promesa y vuelve el paciente sano al médico. Cuando el médico es cristiano, dice gloria a Dios. Cuando el médico es cristiano, dice te funciona el tratamiento que te puse, ¿verdad? Y una vez dice una amiga mía, le dijo, yo no me estoy tomando el tratamiento, doctor, pero le voy a traer la plata de que yo soy sana, o la sonografía. Y cuando le llegó la sonografía, él siguió buscando excusas. Porque no conoce de la palabra. Pero esa persona cogió esa promesa en su corazón. En el día de hoy, otra pregunta para ti y otra pregunta que Dios me hizo. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi nivel de fe? ¿Cómo está tu nivel de fe? Que en medio de las dudas y en medio de las situaciones y en medio de los miedos y en medio de los temores, estás permitiendo que Dios trabaje en tu corazón, penetre en tu espíritu y se anide en ti esa palabra de fe. Eso es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Recibiste tu promesa como Abraham, fue cumplida. Y la tuya fue cumplida. Hay muchas promesas que Dios me ha dado que se han cumplido. Hay otras que todavía estoy esperando los tiempos. Porque hay tiempos
situaciones y las circunstancias que son temporales, porque la palabra de Dios dice que no hay nada que sea eterno, todas son temporales, solo la palabra de Dios es eterna. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Miren otro punto. Para fortalecer la fe de Abraham, Dios utilizó dos medios. Porque es que Dios sabía quién era Abraham. Dios sabe quién es Rosa. Dios sabe quién es Clarisa. Dios nos conoce a nosotros a la perfección. Él utilizó dos medios. Uno de ellos fue, se le reveló de manera personal a Abraham, a fin de que fuera revelado lo que Dios le había dado y Abraham aprendiera a conocer. Eso fue el primer punto. Lo podemos ver en Génesis 13, del 14 al 18. Pueden anotarlo, pero no lo voy a leer ahora, pero anótenlo. El segundo punto, puso en acción la fe de Abraham, poniéndole en circunstancias que él iba a tener que necesitar la fe. Cuando Dios le dijo que iba a tener que darle su hijo, Isaac, que iba a tener que llevar a correr, no sabía cuál era el cordero, para un sacrificio, él fue por su hijo, fue con obediencia, tuvo la obediencia. Llegó el momento cuando Dios le demandó que sí, que tenía que ser su hijo, él lo iba a hacer con obediencia, mi hermano. Él iba a hacer lo que Dios le pidiera, porque era un hombre de obediencia y hacía los pasos y se movía en fe, sin importar lo que Dios le pidiera, aun si él lo entendía o no lo entendía. ¿Tú entiendes lo que Dios te está pidiendo esta mañana que tú hagas? ¿O tú todavía estás meneando la cabeza diciendo, Padre, yo no entiendo, por eso yo no voy a accionar? Yo no entiendo por qué tú me mandaste a poner esa flor aquí. Y como yo no lo entiendo, yo no lo voy a hacer. Si yo he estado en esa posición, o tú has estado en esa posición, ¿sabes qué? El proceso se tarda más. Lo que Dios quiere hacer contigo se tarda más. Porque tiene que tomar mucho tiempo y explicarte y hacerte entender. Entonces entra un proceso. Y puedes entrar en un desierto también, en una época muy difícil. O sea que Dios nos llama a ser obedientes y a mantener la obediencia. En esos dos aspectos se la vamos a mencionar. Entonces vamos a pasar a otro punto. Es un punto en este caso, un aspecto en este caso que no es positivo, es negativo. Vamos a hablar del temor o del miedo, pero no del temor a Dios reverente, sino del miedo. ¿Qué ustedes tienen por miedo? Vamos a ver. Según la concordancia histórica nos dice, el miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción del peligro. Cuando llega un peligro inminente a nuestra vida, que nosotros no sabemos lo que es, nos entra un temor, nos entra un pavor. Oímos ese perro, y si tenemos un temor a los animales o a los perros, dime, yo puedo ir a ese peligro, puede ser un chihuahua, y yo me escondo allá abajo. Me escondo. Oye, yo no sé qué es un chihuahua, yo no sé qué es un perrito así, del tamaño de mi mano, pero el miedo es tan fuerte que yo me puedo esconder detrás de esa mano, sin saber lo que es. Y entra en nosotros como ese pavor, como ese temor, como ese miedo, nos fijamos. ¿Y qué será? ¿Y qué será que va a pasar? Por eso la palabra clara dice, no tengas temor a las malas noticias. Y entra el miedo, y entra el temor. De los principales aspectos que frisan al hombre es el miedo a lo desconocido. Por eso cuando Dios te manda algo, penetra en nuestro corazón ese miedo y ese pavor, y me dañará. Y yo durante mucho tiempo, y cuidado si yo paso hambre, mira, me van a mandar para el África. Y yo creo que en el África voy a pasar mucho miedo, porque me han dicho aquí que allá hay fiebre, me han dicho a mí que allá se pasa hambre, me han dicho que hay fiebre, me han dicho que hay esto, que hay tal enfermedad, que hay esto, que hay lo otro para ti. Y nuestra mente ya no se nos va por el África, y ya que vamos a ir pensando de lo que todo lo que yo voy a sufrir allá. Y de repente el Señor te dice, cuando tú entras a África, tú dices,
nuestra mente es limitada. Nosotros tenemos una capacidad pequeña de entender muchas cosas. Por eso Dios nos va dando como ráfagas. Somos pequeñas pinceladas y a veces dicen, ay, pero mira qué bueno es Dios, Dios se lo hizo, Dios se lo hizo. Y Dios es cierto. Pero mío, si yo te quiero dar la puerta, tú no quieres entender. Tú lo coges todo con tanto favor y tanto miedo, que yo tengo que llevarte bien suavecito, así, como pasito a paso. Como cuando yo vi Moisés estaba caminando, despacito a paso. Entonces, fíjense lo que pasó con nuestra bella pareja, que de los jóvenes. Oye, cuando yo estaba preparando esto, dije, yo debería estar en la clase de jóvenes para aprender todo lo que mi hermana Feli decía ahí, porque, oye, fue tanto lo que se habló del miedo y tanto lo que se dice del miedo que pasaron Adán y Eva, que yo quiero que ustedes y yo vayamos a Génesis y allá veamos algo de lo que sucedió con el principio de nuestra historia. Vamos a Génesis 3:3. Génesis 3:3. Lo tenemos todo ya, ¿ven? Génesis 3:3. Estamos casi terminando. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Cuando leí esto, comencé a leer Génesis 3. Recordé lo que nos decían a nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos pequeñitos, que la mujer comió una manzana y pecó. Yo recuerdo que yo veía eso. Pero no nos hablaban de lo que Dios les habló y de lo que Dios le dijo a Adán, el árbol del bien, el árbol del mal. No comas. Dios comenzó a poner reglas, Dios comenzó a poner mandamientos. Al hombre no le gustan las reglas, a nosotros no nos gustan. No nos gusta que nos dirigen, que nos manden, que nos digan tú puedes hacer eso o tú no puedes hacer lo otro. De una vez comenzamos, no, tú no puedes hacer eso. ¿Pero por qué? No, porque y comenzamos y buscamos mil aplicaciones. Y desde ahí comenzó. Comenzó entonces, gran parte de ustedes se saben la historia. Si hacemos la historia completa, esto es otra prédica. Y cuando comenzó este suceso, que Eva fue y comió del árbol, ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó allí? Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde estaba? Tenía miedo porque los dos pecaron. Tanto Adán como Eva pecó. Eva pecó, el hombre cayó también en el pecado. Eva no asumió su responsabilidad, el hombre no asumió su responsabilidad. Y muchas veces tendemos a decir, no porque ella me dijo, no porque él me dijo. Entró el miedo, entró el pavor, entró la excusa. Comenzaron a excusarse ellos. Y ella comenzó a excusarse. No fue Adán, no fue Eva, no fue la serpiente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en la misma situación? Que no asumimos nuestra responsabilidad de que nosotros vayamos y de que nosotros tenemos miedo, porque ahí entró el miedo. Desde ahí comenzó el miedo. Desde ahí entró el miedo a frisarnos y a paralizarnos. Por eso cuando Dios nos demanda y nos pide cosas, desde ahí Él quiso poner y establecer cómo son las cosas y Adán asumir su responsabilidad. Digo, no estoy en contra de los hombres, ¿verdad? No estoy. Por favor, no se me pongan guapos. Pero el hombre tiene un rol y tiene una cabeza. Entonces ahí vino la excusa. ¿En cuántos momentos usted ha puesto excusa delante de Dios? ¿O usted ha puesto excusa de lo que usted tiene que hacer? ¿O cómo usted falló? Yo he puesto muchas excusas. Y yo he querido excusar muchas veces. Y yo me he querido dar a entender de que yo fallé o de que yo pequé. Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. Tenemos que, en las acciones y lo que nosotros hacemos diariamente,
asumir la responsabilidad de nuestros actos. Amén. Miren lo que les voy a leer. Dios nos ofrece de lleno su amor incondicional. Nuestra respuesta natural es el temor, ya que sabemos que no podemos vivir bajo sus normas, pero el reconocer que nos ama, a pesar de nuestras faltas, nos ayuda a quitar ese temor. Adán y Eva no hicieron caso a la advertencia de Dios en Génesis 2, 16 al 17. Ellos no entendieron las razones de este mandamiento, así que decidieron actuar de la forma más apropiada. Todos los mandamientos de Dios son obviamente para nuestro propio beneficio, pero puede que no siempre entendamos las razones. El pueblo que confía en Dios lo obedecerá porque Dios se lo pide, sea que lo entienda o no entienda sus mandamientos. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie.